Hola a todos. Vamos a hacer un tutorial interesante hoy, simple, no es nada técnicamente súper complejo, es más bien conceptual, porque a veces escuchamos temas que tienen sonidos súper interesantes y en realidad son una chorradilla, son una cosa rápida, pero no por ser rápidas son menos ocurrentes o son menos interesantes. Así que se me ha ocurrido hacer esto con un sonidito en particular, que es una flauta japonesa, sampleada de un álbum, ¿vale? De una persona que me lo regaló hace ya unos 15 años, ya un artista japonés que ya falleció, que se llamaba Hiroshi Kobayashi. Porque obedecen a ciertos parámetros que me gustaría mostrar. Lo primero es la conceptualización del sampling. Diréis, bueno, pero es una flauta, ¿no? Que es simple y tal. Depende de cuántas vueltas le des, depende de la orientación a donde lleves las cosas. En este caso, lo que se me ocurre es enseñar varias cosas que no son realmente posibles de realizarse con una flauta. Hay instrumentos, por ejemplo, como el piano, que no existe el vibrato. El piano no tiene vibrato, no puede, a menos de que te levantes y tú muevas una cuerda allí, pues no creo que puedas hacer un vibrato. Podríamos seguir explicando otros instrumentos, ¿no? Pero bueno, hay instrumentos como las percusiones que realmente la mayoría de ellas no tienes mucho control sobre su duración, por ejemplo, y así podríamos seguir explicando. Entonces la flauta tiene sus peculiaridades, ¿vale? Que intentaremos, mediante el sampling, evadir, ¿no? Por ejemplo, una muy rápido así explicada para entrar en materia sería el release de la flauta, cuando tú dejas de soplar para automáticamente. Tú en un violín, cuando le dejas las cerdas así con el arco y frotas, cuando sueltas, siempre hay un tiempo hasta que el sonido tarda en morir. Eso es el release, con lo cual la flauta no tiene. Así que vamos a ver qué más cosas podemos sacarle a la flauta que no son realmente posibles de hacer con una flauta de verdad. Síganme, que seguro que aprendemos alguna cosa interesante. Me he sampleado aquí una flauta japonesa. Vamos a hacer un pequeño preview. Bueno, sigue así un rato. Que se me ocurrió utilizar esta pequeña parte de aquí. Vamos a hacer zoom para que se vea bien. Y... vale, esta parte de aquí. Aquí empieza por alguna parte de aquí. Siempre podemos recordar que la edición es no destructiva. Así que aunque yo borre aquí, siempre puedo hacer así. No, es que lo cortaste mucho. No pasa nada. Está ahí escondidito. No pasa nada. Aquí, por esta coyuntura, por aquí cambia el sonido. Así que vamos a trabajar un poquito el zoom más grande. Y aquí ya parece que empieza la siguiente nota. Así que lo que voy a hacer es cortar aquí. Lo que vamos a hacer con esto ahora es convertirlo en un sampler. Esto en Logic se hace de una manera fácil. Si aprietas Control encima de la región, se te abre este menú por aquí y tienes uno que se llama Convertir. Y en convertir en nueva pista de sampler. Le voy a decir que sí y le voy a decir que lo haga por pasajes. ¿Por qué? Porque el pasaje este que yo he seleccionado aquí, quiero que sea el pasaje que esté mapeado a lo largo del teclado. Así que le digo, por ejemplo, desde C1 hasta, bueno, G8, que sería la última tecla del teclado. Nos crea una nota que corresponde con el trigger del sample. ¿Qué es lo que no puede hacer? Voy a mutear la pista. Por ejemplo, una flauta. Aunque conozco flautas de origen azteca que tenían dos orificios, con lo cual podrías hacer una especie de polifonía. En general no se puede. Así que, primera cosa que podemos hacer con una flauta sería dispararla de manera polifónica. Ya ahí tenemos la flauta, así que podemos venir al editor y voy a cambiar la nota raíz por una nota un poquito más alta, una C3. Así tenemos un pitch un poco más bajo. Vale, perfecto. Vamos a venir aquí, visualización, le voy a decir ver todo.
y vamos a la mano derecha. Y por aquí tenemos bucle. Una vez encendido el bucle, hacemos doble clic en la onda y buscamos la parte donde esté el sample que yo he seleccionado de toda esta grabación, porque es un tema entero. Por eso, si veis, tengo una pequeña región seleccionada entre muchos trozos de audio. Así que vamos a hacer una cosita. Vamos a ver cómo podemos hacer un loop. Bien, si se fijan, hay un clic para empezar al final y segundo, hay una cadencia que va subiendo y decae al final. Así que lo que intento siempre hacer es que la dinámica interna del sonido más o menos cuadre por donde iba. O sea, que si yo aquí en el principio tengo una onda que va subiendo al final, digamos que voy a cogerla por donde esta onda iba, vamos a hacer un poquito más adelante. Si queremos ser muy precisos, tenemos que utilizar, voy a cogerla un poquitito más hacia la derecha, tenemos que utilizar un zoom bien grande. Esto lo vamos a hacer para intentar, que no siempre es posible porque las señales al ser estéreo nos lo impiden, para intentar que más o menos cortemos en algún lugar donde corte por cero. Esto, si os fijáis, acabo de intentar moverlo aquí y no me ha dejado. Eso es porque probablemente tenga en algún lugar ajustar modificaciones a cruce por cero. Eso quiere decir que hasta que yo no te quite esto, no podré venir aquí y ponerlo donde a mí me plazca, intentando así conseguir menos clics. Podríamos estar así un rato editando, pero como esto es un tutorial, voy a ir por el camino un poquito más rápido. Para evitar esto, el Logic tiene una cosa muy interesante, que es el crossfade. Y yo se lo pongo en equal power, para que sea de igual potencia cuando sube y cuando baja. Así tendremos un crossfade más natural. Y le podemos dar el valor que queramos. Parece que se ha sostenido bastante bien. Ahora tenemos que jugar con el valor este de crossfade. Yo se lo pondría incluso un poquito más pequeño para que no se note la cadencia. También una cosa muy importante es que he seleccionado el sonido desde un punto que vamos a verlo. Vamos a hacer doble clic. Desde un punto en el cual está comenzando. Esto siempre va a generar el hecho de que vuelva a empezar, se acabe, vuelva a empezar. Entonces, por eso siempre digo que hay que seleccionar un punto donde la dinámica sea lo bastante parecida. Si os fijáis, esto va bajando progresivamente, por eso siempre tenemos un salto. Así que hay cosas que son un poco más difíciles de evitar. Perfecto. Primera cosa que la flauta no podía hacer: sostenerse eternamente. Segunda cosa que vamos a hacer, vamos a cerrar aquí, vamos a hacer, cada vez que cerramos, el Logic nos pide guardar, así que sí, guardamos. Vale, perfecto. Vamos a hacer una cosita. Vamos a venir aquí, vamos a abrir un poquito para que se vea mejor y vamos a jugar con la number. Vamos a darle un release más largo. Importante detalle que os quería comentar. Release. Mucha gente se confunde. ¿Qué es el release? El release es esto. Cuando tú tocas una nota,
y sueltas el tiempo que tarda eso en morir, ¿vale? Eso es el release. No os confundáis con decay, ¿vale? Que también hace que el sonido baje. La premisa es que tienes que quitar los dedos del controlador. Podemos jugar con la envolvente de una manera un poco más precisa del que la podríamos hacer, sobre todo añadiéndole release, que no existe una flauta. Bien, perfecto. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a hacer una cosa muy interesante que de hecho estoy utilizando en el último tema que estoy produciendo, y es utilizar el glide. Y el glide lo que hace, vamos a ponerlo primero en legato, ¿vale? Que es un tipo de mono, si os fijáis, ya no puedo hacer acordes, cojo tres dedos y no suena. Así que, bien, le damos glide. Y suena igual, ¿no? No, porque si tú unes una tecla con otra, y eso una flauta sí que no lo puede hacer. Puede hacer algún tipo de legato, como comentaba antes, subiendo un poquito el dedo del orificio y moldeas un poco el semitono, pero no a tal nivel. Y encima controlando el tiempo desde lo más rápido a lo más lento. Efecto muy curioso sobre una flauta. Bueno, pues también podemos hacer glide si está en polifónico. Así que volvemos a polifónico y esto me ofrece unas posibilidades bastante interesantes cuando hago acordes. Vamos a ponerlo un poquito más lento. Ya va el sonido cogiendo otro cáliz, ya poco a poco empieza a separarse de lo que conocemos como una flauta. Cosas que no puede hacer una flauta. Bueno, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, también, sí. Un vibrato, vamos a darle más profundidad. Aquí lo tenemos, el LFO1 mediante el Control 1, el Control Change 1 siempre es la rueda de modulación, pues controla el pitch. Bueno, sí, podemos hacer subiendo y bajando, vale, muy bien, pero no podemos hacer esto. Que vamos a hacer pensamiento final. Vamos a cerrar el filtro. Un poquito. Y vamos a utilizar un LFO, por ejemplo el LFO 2, una semicorchea muy sutil, y vamos a ver si cambiamos la forma de onda diente de sierra. Con el filtro un poquito más cerrado y con un tanto de resonancia, vamos a amplificar la espacialidad del sonido. Y bueno, recordad que esto era una flauta. El infinito es el destino. Tenemos posibilidades muy grandes. Os invito a probarla. El sampler es un gran desconocido, aún siendo el padre de la música electrónica, porque los primeros productores pocos sintetizadores tenían, porque eran muy caros. Y el sampler, en el año 79, 80, que apareció el primer sampler, pues le dio a mucha gente la posibilidad de coger cualquier sonido que existía, grabarlo y modificarlo. Así que experimentad con el sampling, que es un camino muy interesante. Be a bit labor.